Ismael Alcántara Vázquez, juez 13º del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Administración de Justicia en materia penal y en materia de justicia para adolescentes. En el Tribunal Superior de Justicia también se ha desempeñado como secretario proyectista de la Séptima Sala Penal y como juez 12º del Tribunal de Enjuiciamiento. Participó como profesor en el curso de formación de jueces especializados en materia de justicia para adolescentes, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y está certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal de la Secretaría de Gobernación. Es autor del artículo Detención, Retención y Preservación de Derechos Humanos por el Juez de Control, publicado por la revista Nova Justitia. Siempre que me invitan a platicar sobre proceso penal acusatorio oral, ahora la plática es sobre audiencia inicial. Estamos ciertos que obviamente esta audiencia inicial, queramos o no en la construcción del proceso penal acusatorio oral, en realidad es la estructura y la construcción del procedimiento penal acusatorio oral, porque bueno, en esa audiencia se van a generar distintos aspectos que van a trascender hasta la audiencia de debate final. Se llama el principio de litis cerrada. Como la plática es de una audiencia inicial, vamos a migrar sobre algunos aspectos, obviamente, para visualizar cómo es que hemos avanzado en la implementación de esta reforma a partir de la reforma de 18 de junio de 2008 expresamente hasta hoy en día. Cuando hablamos de audiencia inicial, a todos nos queda claro que está arreglada por el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que esa audiencia inicial tiene distintos componentes. Una audiencia inicial puede ser con detenido o sin detenido. Pero vayámonos al tópico más interesante, que es el tema referente a con detenido, y centremos la atención precisamente en algunos de los aspectos que comúnmente se presentan en esas audiencias con detenido, que es obviamente el tema referente a la flagrancia. Cuando nosotros platicamos de audiencia inicial, y ya señalamos que está reglamentada en el 307, obviamente sus componentes a manera de enunciativos en el 307, un control legal de la detención, una formulación de imputación, un tema referente a debate de medidas cautelares, vinculación a proceso y en su caso plazo judicializado para el cierre de investigación. Reglado expresamente en el artículo 16 a 19 del Pacto Federal. Como esta plática es de notas esenciales, haremos un análisis de cómo es que visualizamos ahora el control legal de la detención en tratándose del tema referente a la flagrancia. Nosotros, o sea, cuando hablamos de este control legal de la detención, entendemos que tiene su sustento constitucional en el párrafo 5 del artículo 16 constitucional y en su caso referenciado con el párrafo 7º y 10º. Pero ¿cómo visualizamos este control legal de la detención? Si nosotros echamos un vistazo al marco constitucional, evidentemente, según lo dispone el párrafo 7º del artículo 16 constitucional, el juez califica la detención. Empero, obviamente, esta detención a que se refiere el párrafo 5 del artículo 16 constitucional tiene una composición, en su caso en la norma procesal, ahora con dos contenidos constitucionales. Se llama detención y retención. Esto porque así lo ha plasmado el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En realidad, los jueces de control, lo que expresamente calificamos cuando vamos a cuando se va a una audiencia inicial es la detención. Si lo veo desde el punto de vista o desde el aspecto del marco constitucional, porque así lo establece el párrafo 7º del artículo 16 de la Constitución. Sin embargo, lo interesante es visualizar ahora la retención a la luz del principio de presunción de inocencia. Y la construcción que en su caso ha hecho este Código Nacional de Procedimientos Penales, partiendo precisamente de lo que establece el artículo 131, fracción 11ª, 149, párrafo 2 y en su caso 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando nosotros estamos evidentemente en una audiencia de control legal de la detención, lo primero que tenemos que tomar en consideración o visualizar es si esa detención se apega al marco constitucional y a la interpretación legislativa que en su caso hace el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
en sus 3 supuestos obviamente de detención. El tema referente al momento de la comisión del hecho o la interpretación legislativa sobre el inmediatamente después de haberlo cometido, entendiéndose esto como ser descubierto en el momento de la comisión del evento y ser perseguido material e ininterrumpidamente. Inciso A del 146, fracción segunda de la Constitución. O en su caso, el tema referente a la flagrancia por señalamiento, en su composición alternativamente formada y acumulativamente formada. Esto es, quien señala que se le encuentra y que no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Hasta ahí, evidentemente, sin entrar al debate de si la flagrancia por señalamiento se corresponde con el marco constitucional, en específico con el segundo supuesto normativo de detención legal no judicial, bueno, pues habría que tomar en consideración que no reflejaría mayor problema. Esto es, si el sujeto fue asegurado en el momento de la comisión, atiendo a la forma de consumación del delito, instantáneo, continuo, permanente o continuado. Si es descubierto en su caso y es perseguido material interrumpidamente, pues lo único que tengo que tomar en consideración es que haya precisamente una persecución material interrumpida, luego obviamente de haber sido descubierto en la comisión del delito. Si hablo de una flagrancia por señalamiento, tampoco tengo problema, porque evidentemente quien señala que se le encuentra y que no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Huelga decir a manera únicamente de nota informativa que bien, este tercer supuesto de forma de detención legal no judicial, su nota diferenciadora es que en su caso la fracción segunda inciso A y la fracción segunda inciso B, el distingo es que en uno se pierde y se va y se busca o se localiza y en el otro nunca se pierde de vista. Ahí no tenemos problema, eso no tiene gran problema. El ejercicio intelectual en realidad del órgano jurisdiccional nace cuando evidentemente el agente del Ministerio Público presenta a una persona detenida a una audiencia inicial y en su caso cuando escuchamos la clasificación jurídica y el aporte de información sobre el hecho generador o los hechos materiales, los jueces visualizamos que este delito es o no es de prisión preventiva oficiosa. Cabe decir que si yo lo veo en el marco constitucional no tenía ningún problema porque cualquiera me diría, bueno, es que el juez califica la legalidad de la detención, señoría. Y en su caso la retención que regla el párrafo 10º del artículo 16 constitucional evidentemente no genera constitucionalmente aspectos de libertad, únicamente un sentido de o aspectos de responsabilidad para quien en su caso transgrede el plazo de retención. El problema ahí no es lo complejo de esta situación, sino lo complejo de la situación se vuelca cuando en su caso entro al análisis de lo que establece el artículo 131, fracción 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es las obligaciones que tiene el agente del Ministerio Público, y me percato que precisamente el Ministerio Público califica detención y retención y dice en los términos que establece esta ley. Significa que ahora entonces la retención tiene un contenido reglamentario secundario, ¿sí? Que no es ahora sí únicamente la facultad que tiene el agente del Ministerio Público para mantener cautiva a una persona en sede de investigación inicial para llevar a cabo lo que establece el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es investigar y determinar si inicia o no el ejercicio de la acción penal en este replanteamiento que se hace en el artículo 211 y en su caso 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la acción penal y al inicio de la acción penal. Cuando obviamente el 131 fracción 11ª hace referencia a que en el hecho particular y concreto debe de generarse la procedencia de la retención, entonces ya trae una reglamentación secundaria. Y en ese sentido, cuando echo un vistazo al párrafo segundo del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece obviamente la necesidad de justificar la retención para investigar. Ya tengo entonces una construcción obviamente procesal que está yendo más allá del marco constitucional, pero que está generando mayores derechos para una persona detenida en sede de investigación inicial.
El punto y la crítica que se hace precisamente a esta situación y que ahora los jueces de control en cumplimiento al párrafo 14º del artículo 16 constitucional tenemos que visualizar o llevar a cabo una óptica distinta es cuando el agente del Ministerio Público presenta en su caso o conduce a la audiencia inicial al justiciable con detenido respecto de un hecho con apariencia de delito que no es de prisión preventiva oficiosa. Esto es lo que comienza precisamente a impactar en este régimen que se ha obviamente tildado de garantista, pero que a veces debemos de ser muy honestos. A veces el garantismo no se está o no se respeta a la luz de cuestiones de política criminal y que a veces decimos esto no es política criminal, sino criminal política. Digo, en realidad así es como se puede interpretar. Cuando yo he hecho un vistazo a esa construcción constitucional y procesal, me doy cuenta que la retención, obviamente en el 308, se lleva a un plano procesal con un efecto jurídico totalmente distinto al de la orden constitucional. En el orden constitucional, una retención lo más excedida en su plazo, que es de 48 la delincuencia ordinaria, 96 obviamente la delincuencia organizada, lo más que puede generar es un sistema de responsabilidades. Empero, lo interesante ahora es el efecto jurídico que le está dando el 308 en cuanto al exceso al plazo de retención, que contra lo que dispone el orden constitucional da un efecto jurídico de libertad. Entonces, nosotros obviamente entendemos que ahora, en el caso concreto, este Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya se corresponde con un proceso obviamente de reforma constitucional y que nace después de la reforma de 10 y 11 de junio del 2011, esto es la referente a derechos humanos, empieza a establecer en el caso concreto, dentro de sus reglas, respeto a los derechos humanos. Y dentro de ese respeto a los derechos humanos, como columna vertebral, presunción de inocencia. Aun y cuando sea juris tantum, debe de respetarse la inocencia de cualquier justiciable. En ese sentido, obviamente, aplica también o viene a tener movimiento en este sistema de aplicación de norma procesal, norma constitucional, el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y a manera de broma decimos, es el 140, no como dicen algunos ministerios públicos, el 140,000. Eso no, o sea, este es el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en ese sentido, obviamente visualizo que en el caso concreto, cuando obviamente el agente del Ministerio Público no va a solicitar una medida cautelar de prisión preventiva, debe de ordenar la libertad del sujeto. Entonces, ahora yo tengo precisamente que este control legal de la detención vinculado a la retención tiene una construcción constitucional en dos vías. Del orden, obviamente, en el orden constitucional, obviamente establece el sistema de responsabilidades, pero en el orden procesal, sistema de responsabilidades y sistema de libertad. En ese sentido, en un control legal de la detención, a partir de la construcción constitucional que se hace precisamente del 16, párrafo quinto, párrafo décimo y la procesal, que viene del 131, fracción décimo primera, 149, párrafo segundo y 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, significa que la retención también tiene que encontrarse justificada y que esa retención justificada constituye parte del control legal de la detención. Y constituye parte del control legal de la detención porque a ese parámetro lo ha llevado el Código Nacional de Procedimientos Penales en esa facultad que tiene el Congreso de la Unión conforme al 73, fracción 21, para legislar en materia de procedimientos penales. Ahora lo interesante es cómo aterrizarlo en una audiencia inicial. Esto es, ¿cuáles son los requerimientos que en su caso tiene que proporcionar Ministerio Público para justificar esa detención? Pero esa detención no a la luz del marco constitucional, sino a la luz del marco constitucional y su construcción procesal. En ese sentido, evidentemente, no tendríamos problema cuando dijeran, bueno, el Ministerio Público va a justificar en el caso concreto que hubo una flagrancia en cualquiera de los supuestos normativos que maneja el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
No tendríamos problema que no hubo dilación en la puesta a disposición de una autoridad y en su caso a la de Ministerio Público, que existe un registro de la detención. Creo que eso no le refleja problema a nadie. El problema es que en el caso concreto, si en su caso obviamente el 308 lleva la retención al plano de la detención, entonces el control legal de la detención, en tratándose precisamente de norma procesal, está compuesto también por la retención. Deberá justificar el agente del Ministerio Público no únicamente esa forma de detención legal no judicial, sino ahora tiene que justificar por qué lleva detenido a una persona a esa sala de oralidad. Para tales efectos cualquiera diría, bueno, ¿y entonces cómo va a justificar la retención? Muy sencillo. Si en su caso, evidentemente, el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la libertad en investigación inicial procede cuando el Ministerio Público no va, obviamente, a solicitar una medida cautelar de prisión preventiva, entonces la retención procede cuando va a solicitar una medida cautelar de prisión preventiva y en su caso. Para tales efectos, entiendo que hay un espejo reflejo de los supuestos de procedencia de medidas cautelares hacia la retención. Esto es, la composición de una flagrancia hoy en día, a partir de lo que establece el 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene una composición constitucional en dos vías. La de la detención propiamente dicho y el espejo reflejo de necesidad de medida cautelar. Claro, voy a hacer una aclaración, no vayan a decir, no, pues el juez de control fue a hablar de las medidas cautelares en el control legal de detención. No, nos queda claro que no. Presupuesto de procedencia de una medida cautelar, formulación de imputación o en su caso vinculación a proceso. No tenemos problema con ese aspecto, empero sí, evidentemente, como circunstancias que tienen que justificarse para este control legal de detención es la necesidad de retención. Sobre este tópico, incluso con mucho respeto lo comento, porque ante todo debemos haber respeto en el ejercicio profesional. De repente algunos compañeros dicen, pero es que el 140 dice que el Ministerio Público podrá, no es una facultad potestativa, es una obligación constitucional. Porque el 140 no se aplica en la sola referencia del 140, sino se aplica en la referencia de las obligaciones del Ministerio Público en su caso de calificar detención y retención cuando resulte procedente y de justificar la necesidad de la retención. Y esto para investigar. Por tanto, el primer ejercicio intelectual para esta audiencia inicial, a más de 11 años de entrada en vigor de proceso penal acusatorio y oral a partir de la reforma de 18 de junio de 2008, es que en el ejercicio y aplicación de la norma nacional, en específico del 308 para este control legal de la detención, un control legal de la detención tiene una composición propiamente en cuanto al control legal de la detención y la procedencia de la retención. Circunstancia esta que invariablemente obliga en el caso concreto obviamente al juzgador a que en el hecho particular y concreto, en esta audiencia inicial, en el control legal de la detención, Ministerio Público tiene que justificar la necesidad de la retención. Y esta circunstancia obviamente de la necesidad de retención también tiene otra vía de análisis. El plazo de 48 horas ordinario que marca el párrafo 10º del artículo 16 constitucional no es un plazo que en su caso tenga que utilizar el agente del Ministerio Público en toda su extensión. Menos si se toma en consideración la referencia de análisis del hecho delictuoso para la vinculación a proceso que evidentemente se construye en esa fase inicial de investigación bajo el aspecto meramente conceptual, basado en la lógica formal, con una reducción de calidad de información. Esto es, Ministerio Público no tiene por qué agotar las 48 horas si en su caso obviamente los elementos de información que se le solicitan son
no de menos calidad, porque al respecto su servidor tiene otra opinión en función de que en el 19 párrafo primero de la Constitución de la vinculación a proceso no hay una reducción de estándar probatorio. Lo que ocurre es un trato diferenciado de la información de investigación hacia sentencia. Ahorita que vayamos a la cuestión de la vinculación a proceso, me voy a ocupar de esa situación de establecer que en el caso concreto el hecho con apariencia de delito como concepto no existe, ni constitucional ni procesalmente. Técnicamente se llama hecho delictuoso y probable participación, tanto en el orden constitucional como en el orden procesal, pero que bueno, de repente en este proceso de aprendizaje de acusatorio oral, pues la gran problemática y el quiebre del aprendizaje del sistema, diríamos, es que de repente quienes se comenzaron a capacitar, con mucho respeto lo digo, ni en el alcoholímetro se habían parado y de repente ya estaban capacitando en proceso penal acusatorio. Y esa es una realidad y lo digo con mucho respeto. Usted no saca a nadie ni del alcoholímetro y ya está capacitando en proceso penal acusatorio y dice, híjole, bueno, ese es el quiebre del sistema y lo digo con mucho respeto porque a lo mejor pues ellos creyeron en la implementación de la reforma ex antes que muchos y pues se pusieron truchos y se pusieron a capacitar. Pero en realidad de operatividad del sistema, con mucho respeto lo digo, no conocen nada. Y operar un sistema es totalmente distinto cuando se está en el estrado, en la mesa de litigación del Ministerio Público o en la mesa de litigación de la defensa. Hay un mar de diferencia entre hablar, obviamente teóricamente, y hablar teóricamente con una puntualización en praxis. Esto es lo que tengo que aplicar. Bien, entonces obviamente estamos que para esta audiencia inicial, para su servidor, el primer aspecto relevante que se tiene en este proceso penal acusatorio oral es el tema referente al control legal de la detención, pero con una visión totalmente distinta a la simplista de calificar meramente una detención, sino más bien es a la compleja de analizar la legalidad de la detención y la procedencia de la retención. Y esta retención tiene dos vías, no únicamente en la necesidad de investigar, como lo marca en su caso expresamente el 149 párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino adicionalmente en otro tópico, el tópico de que se retiene una persona el tiempo estrictamente indispensable para investigar. Para su servidor, y obviamente esto es a título personal, sin hacer responsable obviamente al Tribunal Superior de Justicia para la que tengo el honor de laborar, obviamente para su servidor, ¿puede haber un exceso al plazo de retención estando el inicio del ejercicio de la acción penal dentro de las 48 horas? ¿En razón de qué? Diría cualquiera, no, pues el juez ya se dopó antes de venir, tomó algo, no sé, aplicó el 479 de la Ley General de Salud, ¿no? En su rango de permisión. Ya viene dopado el juez, no. ¿Por qué? Porque la construcción de la retención deviene en la siguiente estructura. El 149 párrafo segundo señala que la retención es el tiempo indispensable para investigar. De manera que si el agente del Ministerio Público, por citar con esa mínima referencia de información con la cual llegan las audiencias iniciales, el hora 24, ya tiene integrado los elementos de información, ahora datos de prueba, sí, para el inicio del ejercicio de la acción penal, en el tema referente al hecho delictuoso, la probable participación, la condición de detención y medidas cautelares como columna vertebral, ya no tiene por qué tener retenido al sujeto, sino tiene que ponerlo a inmediata disposición del juzgador, para efectos de verificar, obviamente, si la detención fue legal o no fue legal. Por tanto, ahora, a más de aproximadamente 11 años de esta implementación de reforma de proceso penal acusatorio oral, la visión que tenemos que tener, o la visión que tenemos los jueces, lo digo a título personal y varios compañeros, es que un control legal de la detención está compuesto por la procedencia de la detención y la necesidad de la retención. Si Ministerio Público no justifica retención en sus dos vías, plazo de hasta 48 horas
y en su caso que dentro de ese plazo, en su caso haya estado investigando, pues invariablemente procede la libertad. Y este es el ejercicio obviamente intelectual que debemos de tomar en consideración, porque entonces, ¿qué razón tendría hablar de presunción de inocencia? De repente todos nos preguntamos, bueno, a ver si habla presunción de inocencia, juris tantum, y alardeamos eso y de repente, ¿qué medida cautelar va a pedir a la gente del Ministerio Público? Presentación periódica. ¿Y para qué me lo trajo aquí? Detenido. Un aspecto totalmente irracional y nada operativo. Y nada operativo porque también evidentemente de repente vemos que traen asuntos de acuerdo reparatorio. Ministerio Público lo hubiera sustanciado en sede de investigación. Ahora entonces precisamente la visión en esta audiencia inicial es, el primer aspecto es la procedencia de la detención en dos vías, la detención propiamente dicho y en su caso la retención. Claro, este es un tema de flagrancia, no sería el único aspecto que se puede puntualizar obviamente en esta audiencia inicial cuando obviamente tenemos otra forma de detención legal no judicial como sería el caso urgente, pero no, pero el caso urgente tiene un trato totalmente distinto al que estamos platicando. Ahora ocupémonos de aspectos coloquialmente, pues como son los temas de flagrancia. Primer aspecto obviamente que tenemos que tomar en consideración y que para su servidor reviste. Hay un aspecto todavía más profundo que involucra precisamente a la acción penal. ¿Cómo conceptualizo yo la acción penal? ¿Estamos ciertos que en esta audiencia inicial, lo que ministra la base de la audiencia inicial es la pretensión del órgano estatal, Ministerio Público, a futuro de un derecho a punir? Esto es, la pretensión que tiene la gente del Ministerio Público para que en su caso obviamente haya un elemento sancionador a través del órgano jurisdiccional facultado para imponer sanción. ¿Cómo debemos de visualizar obviamente esta acción penal? Ahora tengo el gusto de estar nuevamente con mi amigo el juez Marco Guerrero, que siempre caminamos desde inicios. Recuerdo cuando éramos proyectistas de la séptima sala penal, porque éramos proyectistas de la séptima sala penal los dos, y de repente veíamos las sesiones de los asuntos, diríamos de broma, de los inamparables, ¿no? Esto es la sesión y la plática de cómo vamos a resolver este asunto, pero que de manera, obviamente, a manera, y a lo mejor mi amigo Marco no recuerda esta situación, voy a decir algo que nunca lo he dicho en público, pero que es un reconocimiento para mi amigo Marco Guerrero, quien en realidad me impulsó y en su caso generó la primera condición, si quieren subjetiva, para ser su servidor juez, fue Marco cuando me dijo, Lic, ya salió publicada la Ley de Justicia para Adolescentes. ¿Ya la tienes? No, no la tengo todavía. Sale, toma, aquí está un ejemplar que me regalaste y entonces comenzamos en el andamiaje de estudio de la Ley de Justicia para Adolescentes. 6 de octubre del 2008, cuando entró en vigor esa ley. Bien, ahora del 6 de octubre del 2008, que empezamos a platicar cuando le tocó a mi amigo Marco ser el primer asunto de juicio oral, lo llevaste tú obviamente, y a mí me tocó llevar a cabo la primera circunstancia de control del mecanismo alterno cuando estábamos allá en el sur. Obviamente, a esa fecha, ahora, ¿cómo debemos visualizar la acción penal en su inicio? Y me refiero obviamente a la acción penal en su inicio porque queramos o no, en el caso concreto, por la construcción que tiene el 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que algunos llaman progresión procesal, que es respetable, ¿no? Si se llama progresión procesal, pero que yo no creo en esa progresión procesal porque hoy en día el proceso penal acusatorio oral tiene una característica. A partir precisamente del artículo 17, párrafo tercero, es eminentemente desformalizado. Queramos o no, es un sistema eminentemente desformalizado y es la razón por la que su servidor rompe con estos paradigmas de estar sentado ahí impartiendo plática y mejor bajemos al planeta Tierra, dicen algunos. ¿Cómo visualizo la acción penal? Me parece que otro de los aspectos que debemos de tomar en consideración y que en ese sentido voy a traer a colación, pues diríamos la cuna de mi enseñanza en proceso penal acusatorio y oral, que es el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en Conflicto de la Ley Penal, es cómo debemos de visualizar hoy la acción penal a la luz de la construcción constitucional.
Y esto tiene una estrecha vinculación también con el control legal de la detención. En realidad, cuando el agente del Ministerio Público conduce a una persona a una sala de oralidad con detenido, como lo reglamenta en su caso el 310 y el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que en su caso lo lleva hasta ese lugar es el inicio del ejercicio de la acción penal. Pero ¿cómo está construida la acción penal? La acción penal hoy en día nos debe quedar claro que no es un monopolio, pero para nada, Y no es un monopolio no porque se encuentre bifurcada en la acción penal pública y la acción penal privada, sino no es un monopolio porque hoy la acción penal está insertada, entre otros aspectos, adicionalmente del 21 párrafo primero y segundo de la Constitución, en el 7º y 9º de la Constitución. ¿A qué me refiero? Existe un criterio o principio de oportunidad, como se lo quiera llamar, para no obviamente entrar en el debate de si es criterio o si es principio. Y otro aspecto, la acción penal constituye parte de un derecho humano en tanto que está inserto en el párrafo 9º dentro de las instituciones de seguridad pública. Y tiene un principio de objetividad, legalidad, honradez y preservación de derechos humanos. Hoy en día, la visión que se tiene de la acción penal, obviamente, debe ser totalmente distinta. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque como presupuesto de inicio del ejercicio de la acción penal, que debe ser una de las últimas ratios de solución al conflicto, debe de advertirse la inaplicación del criterio de oportunidad como última ratio. Voy a explicar esa situación porque la compañera juez dice, no, ya vino muy elevado este día el juez, ¿no? Vamos a esta plática y bueno, se pasa rápido el tiempo, Híjole, yo pensaba que nos íbamos a quemar esto en chistes, pero creo que no, que es poco el tiempo, ¿no? Bien, ¿cómo opera esta situación? Cuando yo estoy en una audiencia inicial, me queda claro que obviamente la reglamentación de la acción penal viene a partir del 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el inicio del ejercicio de la acción penal. Empero, evidentemente, cuando se va a la acción penal, pues se lleva a un objeto, definir obviamente un tema de proceso, 316 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, obviamente lo que da vida a esa audiencia inicial, pues es el inicio del ejercicio de la acción penal. Esa es una realidad. Lo que va a dar vida a esa audiencia inicial va a ser, obviamente, la pretensión punitiva del agente del Ministerio Público. Empero, ahora yo tengo que visualizar precisamente a la acción penal no como una circunstancia represiva, sino como un derecho humano. Y la reflexión es la siguiente. Si no fuera un derecho humano, ¿por qué la podemos controlar los jueces con base en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Ahí dejo una reflexión. ¿Por qué, si no es un derecho humano, un juez de control le puede decir al agente del Ministerio Público en ese control de omisión de determinaciones del Ministerio Público que se reglan del 253 al 256? Momento, usted continúe investigando. No se autoriza precisamente su determinación de abstenerse de investigar, archivo temporal, no ejercicio de la acción penal o criterio de oportunidad. Visualicemos ese aspecto. Si no fuera un derecho humano, ¿cómo un juez de control puede controlar o puede llevar a cabo decir la actividad del Ministerio Público? Es ella la razón por la que es obviamente un derecho humano y porque si yo le echo un vistazo al 21 párrafo 9º del Pacto Federal, pues voy a establecer que precisamente dentro de las instituciones de seguridad pública, como un aspecto de derecho humano, está la investigación y la persecución de los delitos. Y la investigación y la persecución de los delitos pertenece al agente del Ministerio Público con base en el 21 párrafo primero y párrafo segundo del Pacto Federal. ¿A qué voy? Ahora también tengo otra construcción constitucional precisamente en el tema referente a la acción penal que se llama criterio de
oportunidad. Para quienes tenemos el placer ya de tener un poquito de tiempo en estos andares, ¿no? Y hemos tenido el placer de estar en este andamiaje de proceso penal acusatorio oral. De repente decía un amigo, es que su servidor, el juez Ismael, no es tan joven, pero ni tampoco es tan viejo, le digo. O sea, estoy dentro del término medio, diría Sócrates, ¿no? Diría, bien, pero para quienes tenemos ese placer, obviamente, voy a aterrizar algo. Presupuesto específico del inicio del ejercicio de la acción penal es inaplicación de criterio de oportunidad. Y para esto voy a traer a colación algo de la Ley de Justicia para Adolescentes. Cuando obviamente se establece como presupuesto específico del inicio de la acción penal, el tema referente en su caso a improcedencia de criterio de oportunidad. Así lo regla ese mecanismo, esa Ley de Justicia para Adolescentes, que obviamente, con mucho respeto lo digo hacia la materia penal, yo soy juez penal, gracias a Dios hoy, ¿no? Y espero me permita seguir siendo hasta los últimos días de mi existencia, ¿sí? O sea, morir trabajando, dice. Como presupuesto específico en esa justicia penal para adolescentes está el criterio de oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué razón tiene precisamente la existencia de un criterio de oportunidad si todo lo voy a llevar a judicializar? En realidad no tiene ninguna razón, obviamente, ese criterio de oportunidad cuando todo lo pretendo llevar a judicializar. Entonces, los componentes precisamente de este control legal de la detención no están, si lo visualizamos, ceñidos únicamente al aspecto taxativo del 16, párrafo séptimo de la Constitución. Sobre todo porque tenemos que tomar en consideración algo. Este proceso penal acusatorio oral, ojo, no se corresponde únicamente con la reforma de 18 de junio de 2008, se corresponde con toda una construcción constitucional de reformas. A saber, nada más a manera de comentario y de paréntesis, habría que señalar, y siempre lo he sostenido y lo seguiré sosteniendo de por vida hasta los últimos días de mi existencia, el proceso penal acusatorio oral de entrada no nació el 18 de junio del 2008, nace el 12 de diciembre del 2005. Simple y llanamente me pondríamos, ya lo platicábamos allá en la justicia penal por adolescentes, en las mesas de reunión que teníamos. ¿Por qué? Si obviamente el proceso penal se dice acusatorio, nace el 18 de junio de 2008, ¿por qué entre el 12 de diciembre del 2005 y el 18 de junio del 2008, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece las notas esenciales del sistema integral de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal y dice: es un derecho penal modalizado, de mínima intervención, con carácter educativo, pero preponderantemente acusatorio. ¿Cómo? Entonces, si en su caso nació hasta el 18 de junio del 2008, ¿cómo es que ex ante a esa, obviamente, reforma del 18 de junio, se hizo ese pronunciamiento? Por la esencia de los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 constitucional. Y en realidad ese proceso nace el 12 de diciembre del 2005. Vuelvo a decir a manera precisamente como aspecto pues de comentario que incluso en realidad, queramos o no, quienes estamos en justicia penal para adultos, el verdadero sistema de justicia penal garantista no es el de los adultos, es el de los adolescentes. Basta observar que no hay régimen de excepción en materia de justicia penal para adolescentes y no hay aplicación de prisión preventiva oficiosa. Con eso se acaba todo. Me regreso al punto, si no dirían, bueno, esto ya parece una plática bizantina, ¿no? De cantina, ¿no? Estamos hablando de una cosa y ya estamos en otra. Me regreso al punto. Control legal de la detención. Presupuesto específico de procedencia, evidentemente, es que haya en su caso, desde la óptica de su servidor, improcedencia de aplicación de
criterio de oportunidad. Para esto habría que observar incluso lo que en su caso establecía ex ante a la primera reforma al proceso penal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que en su caso establecía el 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando decía: el Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal sobre la base de los criterios de oportunidad. Esto es, entonces, en esta construcción constitucional, para ocurrir a una acción penal en inicio, habría que tomar en consideración los aspectos de improcedencia de criterio de oportunidad, sobre todo si se toma en consideración que son temas de política criminal. Y digo de política criminal, no de criminal política. Por tanto, este control legal de la detención, si lo visualizamos hoy, tiene un contenido, o sea, diversificado. Esto es, en un control legal de la detención no únicamente voy a ir a hablar sobre si fue detenido dentro de los cauces del 16, hablando de flagrancia, párrafo quinto de la Constitución, o en su caso, obviamente, de lo que establece el 146. Tengo que analizar procedencia de la detención propiamente dicha en razón de los dos supuestos normativos de detención que regla la Constitución, el momento de la comisión o inmediatamente después de haberlo cometido, y adicionalmente, en su caso, la procedencia de la retención. Y además de la procedencia de la retención visualizada en el contenido de las medidas cautelares, a partir de lo que establece el 19, párrafo segundo, obviamente parte primera de la Constitución y párrafo segundo, parte segunda de la Constitución, la improcedencia del criterio de oportunidad. Sino, ¿qué razón tiene precisamente que ahora la acción penal haya sido obviamente también en su caso involucrada o incrustada en el 21, párrafo noveno de la Constitución? Tan constituye parte precisamente de esa acción penal que cabe destacar que como parte precisamente de una circunstancia que se llama control provisional preventivo, parámetros a seguir para que una detención sea legal, no aplica únicamente el párrafo quinto del artículo 16, sino el 21, párrafo noveno, en esos parámetros que ha establecido la primera sala para esos controles provisionales de detención. Primer aspecto de esta audiencia inicial. La realidad es que no se puede venir a hacer una afirmación simplista porque si no decir, no, pues el juez venía dopado, ¿no? Tomado, quién sabe qué le hicieron, ¿no? Obviamente lo agarraron en una audiencia intermedia y se desgastó, ¿no? Ya venía muy desgastado para esta plática. Bien, primer aspecto obviamente que tenemos, el tema referente al control legal de la detención, compuesto obviamente por la detención propiamente dicha, la retención, en su caso la improcedencia de los criterios de oportunidad y en su caso obviamente la improcedencia de condiciones cautelares a futuro. Por lo tanto, cuando el Ministerio Público justifica un control legal de la detención, habría que atender a todos esos tópicos. Fundamento de dicha circunstancia desde el punto de vista eminentemente normativo, pues habría que citar en su caso constitucionalmente 16, párrafo quinto de la Constitución, párrafo séptimo, párrafo décimo, en su caso obviamente 21, párrafo noveno de la Constitución, y para saber de la norma procesal, 131, fracción décimo primera, 140, 149, párrafo segundo y 308, decimos, de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Ahora, otro aspecto interesante que viene precisamente en esta audiencia inicial, la producción de información. Lato sensu, la producción de prueba. ¿Cómo se regla la producción de prueba en esta audiencia inicial? Me queda claro que obviamente el primer aspecto o señalamiento que vamos a hacer sobre la producción de información en una audiencia inicial son los tópicos constitucionales sobre los cuales se mueve la prueba lato sensu. Cuando hablamos de prueba me refiero obviamente a la prueba genérica. Ya sé que obviamente con base en el 261, dato de prueba, medio de prueba y prueba, ¿no? Y de repente da un poquito de flojera hablar así porque quienes ya tenemos un poquito de tiempo en este ambiente decimos, a ver, es prueba, güey, ¿sí? Lo voy a analizar y lo voy a aquilatar, ¿no?
O sea, esto lo voy a valorar, o sea, ya le pongas dato de prueba, medio de prueba y prueba, que miren, en realidad muchos aspectos, o sea, son temas de un aprendizaje incorrecto de proceso penal acusatorial. Pero ven, los dos lineamientos que yo tengo en la calidad de la información, prueba, son de orden constitucional. Se llama licitud y pertinencia. Son las dos columnas torales que yo tengo, obviamente, para la generación de la información. Y esto lo voy a traer a colación porque en el caso concreto hay aspectos que debemos de ser honestos los jueces, o por lo menos su servidor, porque no voy a hablar por todos, voy a hablar por su servidor. Hemos ido aprendiendo en este andamiaje de proceso penal acusatorio oral. Lo voy a descansar obviamente en la valoración de la información. Latus sensu, valoración de la prueba. Y voy a establecer en el caso concreto, a partir de esta disposición constitucional, cómo también en una audiencia inicial se genera la condición de la valoración de la información y la discriminación probatoria, pasando por la filtración de la prueba. A todos nos queda claro que en esta audiencia inicial, fundamentalmente y taxativamente, yo tengo 3 momentos dentro de los cuales puedo producir información. Se llama el control legal de la detención, con base en el 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el tema referente a las medidas cautelares, 154 párrafo segundo, y el tema referente al aspecto de fondo de vinculación a proceso, 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ahora el ejercicio intelectual y como aspecto relevante de esta audiencia inicial es cómo se regla la admisión y el desahogo de información para terminar con la valoración en esa audiencia inicial. Y la realidad es que sigue las mismas reglas que el juicio oral. De entrada, obviamente tengo que la construcción constitucional tiene 2 vías, licitud y pertinencia. Para ser específicos, 20 apartado fracción novena de la Constitución y en su caso 20 apartado B fracción cuarta. Pertinencia fracción cuarta, licitud, reglamentada por el 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a los puntos de exclusión de información. Pero ahora aquí lo interesante de esto es que en este camino de proceso penal acusatorio oral, en realidad, y con mucho respeto lo voy a decir, de repente resolvemos con mucha información que en realidad es ilegal. Y no es ilegal por su obtención, porque si yo visualizo obviamente el 263, la ilegalidad puede ser desde la obtención, dice el 263. Los datos de prueba y la prueba deben ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente. La ilegalidad de la información se puede generar en la producción de prueba en audiencia. Vamos para tal efecto a echar un vistazo. Ya tengo obviamente mi audiencia inicial, ya hice depuración probatoria, nos queda claro 346, punto de exclusión probatoria para todos. Pero en el caso concreto viene algo, las reglas de juicio se siguen en esta audiencia inicial. En ese sentido, yo tengo que la información va a estar reglamentada, entre otros aspectos, en su obtención y su producción por el 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, los datos de prueba y las pruebas deben ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente. Aquí lo interesante es lo que de repente se lleva a cabo en las audiencias orales en general, no en las audiencias iniciales, en las audiencias orales en la producción probatoria. Y lo que hemos aprendido en la capacitación de lo que dicen litigación oral, ¿no? Cuando de repente hace una pregunta a alguien y en su caso la objeta el otro, el juez dice, ¿ha lugar a la objeción? Y dice el oferente de la información o quien está produciendo la prueba, replanteo. Híjole, eso en muchas ocasiones no procede. Incluso el replanteamiento va a generar ilegalidad en la prueba. Para tales efectos nos queda claro que obviamente las reglas del juicio
son reglas aplicables a la audiencia inicial. Hay determinación expresa al respecto. Estoy en una audiencia inicial, sea para control legal de la detención o para temas de vinculación a proceso. Estoy en esa audiencia inicial y de repente viene la ofertación de información, decimos en el ambiente principio de adquisición probatoria. El oferente de la prueba, en este caso vamos a hablar del justiciable, porque el diseño del párrafo cuarto del artículo 19 está para el justiciable. Con esto no quiero decir que en esa audiencia inicial el único que pueda producir información sea el justiciable, no, eso no opera. Hoy en día puede producir información Ministerio Público, asesor jurídico y en su caso defensor en una audiencia inicial. Todo va a depender qué tipo de información y cómo va a producir la información. Pero nos queda claro por lo menos que para el párrafo segundo del artículo 154, quien puede producir información en medidas cautelares son todos. Y hay disposición expresa, las partes, dice. Y definición de partes, 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, partes técnicas y no técnicas. Ministerio Público, asesor jurídico, defensor, víctima ofendido y justiciable. No tengo problema, todos ellos pueden producir información. Pero ahora aquí lo importante es lo siguiente. En un diseño de audiencia inicial, si bien es cierto el párrafo cuarto del artículo 19 constitucional está diseñado para que en el caso concreto, en el plazo prorrogado para resolver situación jurídica o en el plazo ordinario para resolver situación jurídica, al justiciable se le dé el rango de permisión de aportar información para defenderse contra los elementos de información que proporciona el Ministerio Público en la solicitud de vinculación a proceso, lo cierto es que esa información que oferta el justiciable está obviamente en su caso o debe ser sometido primero al aspecto de procedencia de admisión de información. Voy a tratar de explicar esto, como dicen, conciso y conceso, porque esto se nos está comiendo el tiempo, ¿sí? Si bien es cierto el justiciable puede aportar información, no es el único que puede producir información en ese momento. En cuanto al fondo de inicio, sí, pero en el caso concreto, para la admisión de la prueba, no. Porque aún y cuando evidentemente al justiciable se le da la oportunidad de ofertar elementos de información en ese momento, lo cierto es que deben ser bajo el principio de pertinencia y licitud de la información. Y la pertinencia y la licitud de la información, obviamente, la va a arreglar el 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Empero, en esa audiencia inicial puede haber algo que se llama contraprueba de admisión sobre principio de pertinencia y licitud para exclusión probatoria. Esto es, no porque el justiciable traiga sus elementos de información, ya se van a deshogar. Se tienen que someter precisamente al aspecto de evaluación de pertinencia y licitud de la información, porque el artículo 20, apartado B, fracción cuarta de la Constitución, establece obviamente la obligación de recibírsele pruebas, pero pertinentes. Y la pertinencia está arreglada en el 346 en dos vías: útil para el esclarecimiento de los hechos y relación directa o indirecta con el objeto de la investigación. Y más aún, la pertinencia tiene alcance de investigación y punto de prueba. Esto es, que en su caso, cuando va el oferente, el justiciable y el defensor a ofertar información, deben de hacerlo bajo los lineamientos, obviamente, del 335, párrafo cuarto, y en su caso, 371, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, que abriga el principio de
contradicción. Esto sin pasar por alto que tiene que someterse precisamente al test de licitud y pertinencia probatoria. Primer aspecto, esto es, no se recepciona todo lo que se lleva. Claro, de repente voy a ser muy respetuoso a lo que voy a afirmar y es a título personal. De repente nos da miedo, no, se la amparo, pero somos jueces. Somos tan jueces como los federales, perdón y con mucho respeto, ¿sí? Con mucho respeto, no están por arriba de nosotros, que nos puedan revisar es otra cosa, pero de que puedan estar arriba de nosotros, no. Simple y llanamente, la prueba no es pertinente, no se acepta el elemento de información, porque el derecho a probar tiene límites y el derecho a probar como límite está en la pertinencia de la prueba y la pertinencia de la prueba tiene una reglamentación que se llama utilidad útil para el esclarecimiento de los hechos y relación directa o indirecta con el objeto de la investigación, sin pasar por alto que también tiene que pasar el test de licitud de la información. Por tanto, en ese momento puede haber contraprueba de admisión de información a cargo de Ministerio Público y a cargo de asesor jurídico. Y producida la información, puede haber también prueba de refutación, 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La plática de hoy se trataba precisamente de aspectos relevantes de esta audiencia inicial, allá, poquito más de 11 años de entrada en vigor de la reforma 18 de junio del 2008. Esto es, se entiende que el sistema tiene que irse volviendo más complejo y se tiene que ir perfeccionando. Ya no voy a hacer lo que de repente hacíamos cuando le recibíamos todos los órganos de prueba, pues en las audiencias iniciales, obviamente, pues al justiciable, ¿no? Y venía el contraexamen y decía, ¿y el registro de investigación dónde está? No, pues que no, sin registro de investigación. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo se hace? Control de la calidad y la veracidad de la información en el ejercicio 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, sin registro de investigación, dicen, no hay nada. Y no hay nada porque no se puede, obviamente, llevar a cabo el desahogo de información en esa audiencia inicial, como con mucho respeto, porque yo vengo del sistema tradicional y creo que la gran mayoría de nosotros somos del sistema tradicional, pues como lo hacíamos en el sistema tradicional, ¿no? Esto es, hoy en día, sin registro de investigación, no puede haber admisión de información, porque cae en punto de exclusión probatoria 346, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, por pretender deshogar órganos de información en contravención a las reglas del Código. Pero más aún, se aplica obviamente la regla, ¿sí?, de juicio oral, procede prueba de refutación. Esto es, ahora una audiencia inicial se vuelve más compleja o ya debe volverse más compleja, ¿no? Claro, el problema es cómo lo vamos aprendiendo todos, ¿no? Y también con mucho respeto lo voy a decir, también de repente, pues decíamos, los jueces también unos resolvemos de una manera y otros resolvemos de otra manera, y lo digo con mucho respeto porque esa es una realidad, claro. Tenemos autonomía jurisdiccional, pero de repente también se vuelve uno tolerante a las audiencias porque dicen, es que el otro juez le hizo así, bueno, pues ya, dale, pues vamos en ese camino, ¿no? Claro, dándole el tinte a cada quien, respetando a los señores jueces, porque obviamente, pues mi verdad no es la universal, ¿no? Ni tampoco la del otro, sobre todo porque estamos en criterios fluctuantes hoy en día. Pero, evidentemente, en este aspecto relevante, para una audiencia inicial, juegan las reglas del juicio oral. Y como juegan las reglas del juicio oral, se entiende obviamente que la valoración de la información es como en el juicio oral. 356, 357 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es libertad probatoria, legalidad de la prueba y valoración de la información. Solamente puede ser sometida, dice obviamente la norma,
a la crítica racional la información que fue penetrada al juicio conforme a las reglas del código. Por eso es que decíamos que el replanteamiento no existe. Ejemplo, oferente de la prueba, reglas de prohibición de preguntas 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Punto de prohibición para el oferente de la prueba, el aspecto 8, sugestiva. Pregunta en su caso sugestivo en el examen directo, objeta a la contraria, el juez declara procedencia de objeción 374 y dice el oferente de la prueba, replanteo, ya no puede replantear, porque ya le dio a conocer al testigo lo que quiere que declare. Y en su caso, eso es ilegal. Y siendo ilegal, procede la discriminación de la información en la valoración de la prueba. Por tanto, obviamente, como dato relevante para esta audiencia, hay que deshogar elementos de información conforme a las reglas del código. Vamos entonces al último aspecto. El tema referente a las medidas cautelares, y yo creo que ese es caballo de batalla de todos. El tema referente a las medidas cautelares, hoy en día, pues híjole, queramos o no, con la reforma de 13 de abril del 2019, prisión preventiva oficiosa, pues nos dieron al traste, ¿no? Nos dieron al traste. Para su servidor, y esto es un análisis eminentemente que va, en su caso, a pasar mucho tiempo para que cuaje y lo reflexionemos. Para su servidor, si bien es cierto, obviamente, la Corte se ha pronunciado que en el orden constitucional y la Constitución no se contradice, sino por el contrario, se armoniza, por lo que no podemos poner en tela de juicio la presunción de inocencia versus prisión preventiva oficiosa por la construcción sistemática de la Constitución. Lo cierto es que con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo que establece el párrafo último del artículo 167 de esa legislación, ocurrió o debe de ocurrir un aspecto análogo a lo que ocurre en el caso concreto con la retención. ¿A qué me refiero? Constitucionalmente, la retención nos queda claro que no produce libertad en su exceso, pero procesalmente sí produce libertad. Significa que la norma procesal fue más allá que el orden constitucional y así se aplica. Estamos claros entonces que en el marco obviamente procesal se generan mayores derechos que en el orden constitucional y prevalecen. La norma es anticonstitucional, sí, pero no es lesiva. No es lesiva de derechos, por lo tanto se aplica. Y esto no es nuevo para los que estamos ya en la materia penal, pues su servidor ya tiene por ahí de 1990, desde que llegué al reclusorio preventivo norte con mi mentor, y así siempre lo he dicho, el magistrado Saúl Javier Andrés Martínez, cuando era juez primero, pues obviamente él fue mi maestro y siempre estuve yo en direccionamiento de él trabajando. Pero para los que tenemos un poquito de tiempo en estos andares, eso de la aplicación procesal, obviamente por arriba de la constitucional, no es nuevo. Si recordamos, obviamente el plazo ampliado para resolver situación jurídica no fue primero constitucional, fue procesal y después fue constitucional. Y así lo aplicábamos en aquellos entonces cuando hablábamos de cuerpo de delito y probable responsabilidad en ese sistema tradicional. Yo digo sistema tradicional no inquisitivo porque los que dicen inquisitivos como que pues nunca han estado en el sistema y en realidad no saben pues que tienen sus problemas como todos, ¿no? Pero obviamente tampoco era una cosa que no servía como se dice, sino que obviamente nos correspondemos con una evolución obviamente del derecho a nivel global,
¿qué es lo que trae al proceso penal acusatorio y oral? Se llama globalización del derecho. Me regreso al 167, párrafo último. Si yo le echo un vistazo al 167, párrafo último, y hablando obviamente de un aspecto, y lo digo con mucho respeto para los procesos legislativos, porque bueno, un juez tiene que ser siempre obviamente apartidista. Los jueces opinamos jurídicamente, no opinamos políticamente, porque no estamos diseñados para eso, estamos diseñados para los aspectos jurídicos. Pero uno de los aspectos que en realidad, híjole, hasta de repente molestan es obviamente pues, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? A ver, una reflexión, sistema garantista. Para los que piensan con una reducción en cuanto a la calidad de información, estándar probatorio mínimo para vinculación a proceso, dicen ahora en caso de duda hay que vincular, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Así de bromas, de repente se dice, ¿no? Pero a ver, ¿cómo garantista? Con un estándar de información mínimo y te dejo internado. Ah, caray. ¿Eso qué tiene de garantista? Perdón, pero eso de garantista no tiene nada, lo digo con mucho respeto, y entonces uno de los problemas que tiene la prisión preventiva oficiosa, y ahora más con esta reforma, pues que es un ataque lesivo al primero constitucional, al principio de progresividad. ¿Cómo? Antes tenías un catálogo restringido con delitos y ahora no voy a hablar de prisión preventiva oficiosa, pero no se amplió el catálogo, está peor, ¿eh? Qué bueno que fuera un catálogo, porque si lo analizamos hay hasta análisis de bienes jurídicos y leyes especiales y eso está más cañón, o sea, prácticamente todo lo que queda y se queda internado y eso es lesivo. Pero bueno, más allá de ello, obviamente uno de los aspectos que en su caso trastocan a este sistema es la prisión preventiva oficiosa. Quéramos o no. Pero ¿cuál es la óptica que yo, o que en su caso debe de analizarse en función de la prisión preventiva oficiosa? Si lo veo taxativamente no tengo debate, ¿eh? Medida cautelar justificada y oficiosa. No hay, si lo veo taxativamente, no hay debate. Se queda internado porque cayó en alguno de los supuestos normativos del 19, párrafo segundo, parte segunda. Ahora, como dicen algunos, por catálogo, medios permisivos o afectación a bienes jurídicos específicos. Ahí no voy a encontrar ningún debate, ¿eh? Pero cuando lo visualizo en el párrafo último del 167, en la facultad que tiene el agente del Ministerio Público para no solicitar medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y yo interpreto a contrario sensu esa disposición, en realidad es la negación de la existencia de la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Primero, habría que puntualizar, ¿sí? La medida cautelar en el orden constitucional de prisión preventiva oficiosa no requiere ser solicitada por el agente del Ministerio Público, porque dice el 19, párrafo segundo, el juez impondrá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. O sea que el MP me la pido o no, yo la impongo. Tengo una obligación constitucional. Lo interesante es cómo lo asume el párrafo último del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y repito, si lo veo taxativamente, pues esto no tiene debate, ¿eh? Sería como de primaria, pero si lo veo en el valor axiológico de la norma, tiene mucha trascendencia. Recordemos lo que dice Ferrajoli, ¿no? O sea, la norma no se analiza en cuanto a su literalidad, sino en cuanto a su valor axiológico. Y esa es la razón realmente de los jueces, ¿eh? El análisis de valor axiológico. Yo entiendo que esto es un choque interesante porque cuando yo visualizo el párrafo último del artículo 67 dice, el Ministerio Público no solicitará la prisión preventiva oficiosa cuando no resulte proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación o la protección de la víctima, testigos o la comunidad. Entonces, lo que le está asignando la norma secundaria a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es un principio de proporcionalidad para no solicitar esa medida cautelar. Y saber entonces, como no es proporcional, no la vas a solicitar.
porque no es proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, protección de la víctima, testigos en la comunidad o el desarrollo de la investigación. La primera reflexión que habría que hacer, el principio de proporcionalidad es de la medida cautelar de prisión preventiva justificada o de la oficiosa. Es de la justificada. Entonces, si para no solicitar esa medida cautelar es porque no es proporcional, diría cualquiera, para solicitarla, ¿qué tienes que acreditar? Proporcionalidad de la medida. Y la proporcionalidad de la medida no es de la oficiosa, sino es de la justificada. Y con eso, si interpreto a contrario sensu el 167 párrafo último, lo que tengo es desnaturalización y en su caso desaparición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la luz del marco procesal con un rango de mayor preservación de derechos del marco procesal contra el orden constitucional. Esto es que evidentemente, así como en la retención, la norma procesal fue más allá que la Constitución, en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa está yendo más allá que el marco constitucional. Pero sí repito algo, esto va a ser un tema de mucha reflexión, sobre todo por el choque radical que se tiene hoy en día entre algo que se quiera o no existe. Se llama garantismo versus seguridad social. Y esta es una realidad que existe en el sistema. Por una parte me piden garantismo y por otra parte me piden cero impunidad. Y decimos los jueces, ¿y entonces qué hago? Porque si doy garantismo, me critica acá. Y si doy esto, me critica acá. Y la realidad es que evidentemente este sistema acusatorio a lo que nos debe de llevar y nos va a llevar en el paso del tiempo en el ejercicio constitucional será a un principio de honestidad, en donde si el sujeto se tiene que ir, se va a ir. Y diríamos, si se tiene que quedar, se va a quedar. En el argot hace tiempo diríamos, y lo voy a decir a manera de broma, pero es muy real, los que ya tenemos esto en el tiempo diríamos, si está clavado, ¿no? Así decíamos, ¿no? Pues perdón, los que somos penalistas me entienden. Y si se tiene que ir, pues que se vaya. ¿No decíamos así? Si está clavado es porque está clavado, ¿no? Y digo, se oye muy burdo, pero esa es una esencia del sistema, Reflexión y moraleja. A más de 11 años de proceso penal acusatorio y oral, nuestra mentalidad debe de cambiar y de migrar hacia un aspecto de restricción de derechos. Los jueces debemos de avanzar hacia un aspecto de respeto a los derechos humanos. Y no me refiero nada más para el justiciable, no, sino también para la víctima u ofendido. Y la realidad es que al juzgador, la noble labor que nos da el Creador, yo soy creyente y así siempre obviamente lo hago patente, es que como estamos diseñados para una labor que en el caso concreto solamente está reservada para el Creador, que es juzgar al próximo, nuestro ejercicio intelectual y en su caso jurisdiccional debe estar dotado en el principio de honestidad. Y si no lo creen así algunos, diríamos pues mejor que se dediquen a otra cosa. Y con esto, gracias.